Hola y bienvenidos a la segunda parte de este libro que son los 5 lenguajes del amor. En este episodio vamos a hablar de los primeros 3 lenguajes y estamos muy emocionados de platicar de eso. ¿Cómo no? Hemos tenido grandes debates en función de este libro y cómo esto nos puede ayudar. Y me parece interesante lo de los lenguajes porque sí creo que hay maneras en que recibimos el amor y lo entendemos como de una manera más directa cuando identificamos cuál es nuestro lenguaje o el de nuestra pareja. Y entonces vámonos de lleno. ¿Cuál va a ser el primer lenguaje del que vamos a hablar? Bueno, el primer lenguaje es las palabras de afirmación, que también siento que esa parte del libro de ese lenguaje era una parte más larga comparada a las otras partes, que se me hizo muy interesante porque él también habla que aparte de los lenguajes hay como dialects de cada lenguaje, y en las palabras de afirmación están las palabras alentadoras y las palabras bondadosas. Sí, y me parece que en este tema donde está hablando de palabras, está hablando de todo tipo de comunicación verbal dentro de una relación, que es básico. Y veo que hay mucha carencia, no nada más a través de este libro, sino a través de la escuela y de mucho trabajo que he hecho con muchas personas, en que no tenemos las bases muy primarias de una comunicación efectiva. También veo que somos muy ciegos de nosotros mismos. O sea, a veces hablamos y no nos damos cuenta cómo las palabras tienen un poder y cómo las recibe el otro. Es muy importante porque podemos mencionar algo, como él dice, en los dialectos, ¿no? Las palabras bondadosas, es decir, un te amo, a decir te amo. Uno puede ser una afirmación y es las mismas palabras, pero el otro es como en un cinismo o en una duda. Y mucho de lo que hacemos dentro de las relaciones es hacer esta agresión agresivo-pasiva con las palabras, donde aparentemente no estamos diciendo nada hiriente, pero como lo estamos diciendo, sí resulta de una manera cínica, enojada o no clara. Y cuando el otro nos dice es que como tú me lo estás diciendo es agresivo, el otro se puede defender, pero ¿por qué? Yo simplemente te dije que te amaba. Y creo que esto es un común denominador en muchas de las dificultades que tiene la pareja. El que habla, el cómo lo interpreta, y creo que aquí la base es entender cuál es la intención detrás de las palabras. 100%, él hace como mucho enfoque en el tono en el que dices las cosas. Y también lo que se me hizo interesante, que él no habló mucho de esto, pero no sé cuál es el porcentaje, pero nos comunicamos muchísimo con nuestro body language también. Entonces se me hizo como, no sé, siento que yo hubiera hablado más de cuando está hablando de las palabras de afirmación, no solamente el tono, pero cómo tu cuerpo lo está comunicando. Claro, porque si tú estás hablando con alguien y se voltea y te da la espalda, pues ese es un tipo de comunicación no verbal, corporal, como bien dices, y muchas veces nos estamos relacionando con eso, con la persona. Por eso, pero si en una parte él habla de algunos tips de cómo mejorar tu relación en función de la comunicación, es mírate a los ojos, conecta con cuando estás haciendo estas palabras de afirmación o esta conexión, donde realmente el otro vea que tu comunicación es de calidad. Y habla en las palabras estas de afirmación acerca, y esto nos pareció un buen debate, de cómo podemos utilizar nuestras palabras para que el otro rompa barreras de miedo o logre alcances o metas en su vida profesional o en algún sueño. Incluso en el libro pone un ejemplo de una mujer que había había tratado de publicar un escrito y no se le había publicado y se había quedado muy paralizada. Y el esposo le da unas palabras de afirmación porque como que veía este talento en ella, y ella termina publicando y haciendo de esto de una gran carrera. Entonces, también es bien importante darnos cuenta que las palabras de aliento o de empuje que le damos al otro como pareja tienen mucho peso. Y si le estamos diciendo, yo no creo que puedas, el mundo está muy competitivo, yo no veo que tú tengas algo que ofrecerle al mundo que otras personas no le estén ofreciendo, o
te vas a lanzar a eso, ¿cuánto realmente te pueden pagar por hacer eso? ¿Eso qué diferencia puede hacer en nuestra economía? Son como mensajes muy comunes que desalientan a tu pareja cuando tú sí eres una voz muy importante para el otro. En esa parte lo que se me hizo muy interesante es cuando él dice que o sea, que todos tenemos talento y capacidad, pero a veces lo que nos falta es courage y valentía, y justamente lo que hacen esas palabras es darnos la valentía que necesitamos. O sea, no es que no somos capaces y no tenemos el talento, pero a veces solamente necesitas como esas 2 palabritas de alguien que amas y que sientes que te ve y te entiende diciendo que, o sea, cree en ti, y después eso es lo único que necesitabas como para realizar tu sueño. Sí, y aquí lo que veíamos, creo que un poco tú y yo, es la trampa de que muchas personas hacen de su pareja su proyecto. Entonces, lejos de estar impulsando el sueño que tiene tu pareja, estas personas usan estas palabras de aliento para que la persona conquiste algo que yo quiero que conquiste. A lo mejor yo digo, tengo esta pareja que me gustaría verla triunfando y ganando X cantidad de dinero. Y eso, en vez de que se vuelva una palabra de aliento, se vuelve una demanda al otro, de casi un requerimiento que yo quiero que tú explotes en ti, porque tú eres ahora mi proyecto personal y quiero ver cómo tú te desarrollas a través, o sea, como que te vuelves el coach de la persona en empujarlo a hacer algo, y eso ya no sería válido, ¿no? Estaríamos rozando áreas donde justamente estás olvidando al otro, el otro se siente manipulado, controlado, no querido, y que tiene que responder a estas exigencias tuyas por ser querido y aceptado. Sí, como una parte importante como del amor con esas palabras es no pedirle a la otra persona que haga lo que tú quieres que él o ella haga, pero es importante que le pidas que haga lo que ellos quieren que hagan, y como esa es una manera también de amar, de conocer a la otra persona y conocer lo que esa persona quiere en su vida y quiere conquistar y todo. También se me hizo interesante cuando él dice que solamente la manera de preguntar, también hizo un ejemplo de que un esposo le dice a la esposa como nunca cocinas nada rico, y la pobre mujer está cocinando todos los días y dijo como en vez de decirlo así, porque no dices como o sea, mañana me puedes cocinar esa pasta que amo, que haces, o sea, please, o sea, María comer esa pasta, me harías el día. O sea, esas son 2 maneras de decir algo muy diferente. Sí, y él hace la distinción de cambiar peticiones por demandas, ¿no? Entonces, que seamos muy firmes en que nuestro lenguaje sea, te pido esto, y siempre es como de honrar y de que el otro te está ofreciendo un regalo si te dice que sí, y que le permitas al otro también negar tu petición si es algo que no es genuino para esa persona en ese momento, pero que la demanda hace que el otro se sienta como usado, manipulado y un poco condicionado dentro de la relación. Entonces, es importante que nos preguntemos, ¿dónde estás tú en la relación? Demandándole al otro constantemente, y la demanda va mucho de la mano de la crítica. Hay como una crítica abajo de la demanda. La demanda puede subrayar cosas como, tú no eres suficiente, no me das suficiente, no me amas suficiente, y la petición es, no, todo está muy bien con nosotros. Ahora, dentro de esto, a mí me encantaría que se podría ver esta otra posibilidad. Es un lugar muy diferente desde donde estás cuajando la relación. Sí, siento que como el resumen de este lenguaje, lo más importante es el tono, cómo pides las cosas, no demandar, y como un poco en eso como también entender lo que necesita oír tu pareja. Sí, tener claro que el otro a veces va a parar, a veces está cansado, a veces puede producir sus sueños, pero también ahí está la comunicación, en que tú también puedas decirle al otro, mira, yo hoy con mucho gusto te puedo hacer la pasta, o no, hoy me siento cansado, hoy quisiera mejor que nos sentáramos a ver una película y pidiéramos algo de cenar. Y eso también es la comunicación, entre que puedas hacer peticiones, pero puedas negociar con el otro para que el otro pueda aparecer contigo en la relación. Porque si nada más estamos haciendo peticiones y demandas esperando que se cumplan, pero sin tomar en cuenta toda la condición humana de la otra persona, no estamos haciendo un vínculo verdadero. Sí, y eso es como que vas a empezar a resent la otra persona. Sí, resentimientos
de que nada más estás en este lugar donde te queda claro cuáles son dizque tus necesidades, pero no puedes ver que el otro también tiene necesidades y se va como borrando ese profundo respeto. Entonces creo que la comunicación es importantísima y en los siguientes episodios, cuando vamos a hablar del arte de la pareja, que hablo fundamentalmente de los actos del lenguaje dentro de la relación de pareja, vamos a entrar más a fondo con eso en ese libro. Entonces, escuchen. Sí, exacto, quédense al pendiente de eso. Ajá. Hola, si te está gustando este episodio, porfa, dale like o suscríbete. Bueno, el segundo lenguaje que él toca es el tiempo de calidad, que siento que todos los lenguajes son muy importantes, pero él hace un enfoque en que el tiempo de calidad no solamente es sentarte y ver una peli con esa persona, pero es sentarte a conocer a esa persona, darle tu atención a esa persona, darle amor a esa persona. No solamente es estar solo en la misma casa o en el mismo cuarto con esa persona. Sí, y nos explica que hay actividades de calidad, ¿no? Que pueden ser a lo mejor irte a una clase de baile con tu pareja y dentro de esa actividad estás generando un vínculo de conexión, de mirarte a los ojos, de reírte juntos. Es un tiempo que a lo mejor pasas una hora, que creas una complicidad y una risas y un momento que nada más es de esas dos personas. Y también habla de que no estés haciendo otras cosas cuando estás con una persona, y creo que ahorita ese es un gran reto con los teléfonos, ¿no? Si te vas a cenar con tu pareja, que realmente te comprometas a dejar el teléfono celular a un lado, porque a lo mejor la otra persona quiere abrirse o quiere tocar sus sentimientos contigo o quiere tocar un espacio de vulnerabilidad. Y siento que a veces me ha pasado que estoy a lo mejor con Genaro y estamos teniendo esta cena y a lo mejor yo quiero expresarle algo profundo de mí, y cuando estoy llegando a ese punto, le entra una llamada o un texto que a lo mejor desde su visión es importante, pero para quien está abriendo su parte de sentimientos es como crea un gran desaliento cuando alguien no está dándote como su atención ilimitada para ti. Y yo creo que esas parejas con el tiempo, si no lo logras hacer la petición a la persona de que ese tiempo lo requieres al 100% y el otro lo comprende, empiezas a dejar de contarle o dejar de llegar a esos puntos modulares más profundos con tu pareja. Sí, siento que tienes que tener como la atención, o sea, si vas a hacer algo con alguien, tienes que tener en tu mente que, ok, esto es lo que estoy haciendo ahorita y eso es ya después darle atención a otras cosas. Y creo que también en los momentos de calidad y en estar con la otra persona, debemos entender que la otra persona, o para cualquier persona, lo más importante es sentirse reconocido, observado y tomado en cuenta. O sea, como que estas son cualidades muy, muy importantes en una relación. Y si no le damos ese tiempo de calidad a otra persona, el mensaje que le estamos pasando es más importante mi trabajo, o es más importante esta otra conversación con mi socio, o es más importante mi golf, ¿no? Ahí ponían también unos ejemplos de la persona que le encantaba jugar softball y que cuando se muere su papá o cuando nace su niño, aparentemente él se va a unos partidos y ella siente que no estuvo con él en estos momentos de calidad. Pero desde su punto de vista se había estado, porque sí estuvo en el parto y sí estuvo toda la semana anterior a que muriera su padre, y ella no pudo vivir eso como un momento de calidad. Y creo que ahí es ese desfase de que el otro sí está creyendo que te da momentos de calidad, pero a lo mejor tú tienes que ser más específico de no. Eso para mí no es un momento de calidad. Un momento de calidad sería este punto nodal en esta situación, porque ahí es donde yo siento mucha más vulnerabilidad o tristeza o inseguridad, y ahí es cuando tu presencia es importantísima para mí. Y creo que a veces nosotros eso es lo que no comunicamos. Sí. Y también habla mucho él en esta parte que o sea, como un dialecto de tiempo de calidad es también conversación de calidad. Es como justo lo que estamos hablando un poco de que si estás allí con esa persona, le tienes que dar esa atención, y no solamente atención de estar allí presente, pero de conversar, de platicar, de mirarla, o sea, estar allí en el presente. Y se me hace que eso lo haces tú muy bien, porque cuando tú y yo estamos platicando, sí,
porque creo que en lo que subraya ese libro es, si tú te vas a dar un momento de calidad con alguien que además crees que conoces, hacerle preguntas acerca de esa persona y de cómo está viviendo algo. Yo siento que cuando yo me siento como a platicar contigo, a desayunar, me haces muchas preguntas de cómo te la pasaste ayer y cómo te sentiste y realmente eso era lo que querías vivir en esa situación y estás contenta con esto. Me haces preguntas como dentro de las circunstancias que estoy viviendo, pero sobre todo para conocer cómo me estoy sintiendo, cómo estoy viviendo esa experiencia, y eso ha hecho que yo siento que por lo menos tú y yo a lo largo de nuestra vida tenemos un vínculo bastante profundo, porque aunque nos juntamos a contarnos, vivimos esto, o me fui a tomar a un restaurante, o tuve esta clase, o tuve este examen, hablamos mucho también de sensaciones, de cómo estamos viviendo las cosas, y eso es a través de hacer preguntas poderosas, por no asumir que conoces al otro, inclusive si estás viviendo con él, sino que realmente todos los días tienes algo que conocer de esta persona. Sí, siento, bueno, o sea, obviamente ahorita estoy viviendo contigo, que es súper divertido, pero también en la universidad, o sea, vivo con mis amigas y siento que cada vez que, o sea, ya conoces a la persona súper bien, entonces siento como con esas situaciones no es saber qué pasó, como de factually, como del evento, pero qué pasó con la persona en el evento. O sea, siento que eso es como una manera de como platicar con alguien que siempre va a ser más interesante. Sí, y que te llevas algo de la persona que en vez de interpretar algo, realmente entras al territorio de la otra persona. Y eso me parece en este tipo de lenguaje muy, muy importante cuando la otra persona quiere sentir que también algo nuevo sale de, mira, no me lo pregunté eso, pero fíjate que ahora que me lo mencionas me sentí así, o se abrió esto para mí, o vi esta otra posibilidad para mí, y gracias a lo que tú me estás preguntando, yo estoy pudiendo hacer una exploración más profunda de la experiencia. Sí. Ahora, el último lenguaje que vamos a tocar en este episodio son los regalos. Que allí en el libro habla que los regalos son como una representación física del amor, y que no es importante si un regalo sea caro o barato, importante más como el significado detrás del regalo y que el regalo comunique te veo, te conozco y te amo. Entonces, ¿tú qué pensaste de ese lenguaje? Mira, yo creo que este es un lenguaje que lo que pasa muchas veces cuando queremos conquistar a alguien, a veces lo hacemos mucho a través de detalles y regalos, ¿no? Estás en esa época de conquista y quieres tener como todos estos simbolismos con el otro y les das estas flores o estos chocolates, lo típico que es como el estereotipo del inicio de un enamoramiento. Y cuando ya te casas y tienes esa persona ahí, muchos de estos detalles, que se pueden volver regalos caros o detalles, se van mermando porque ya no estás en el momento de la conquista, ya no estás en esa... Ya no estás tratando de impresionar. Exacto. Y para la persona que su lenguaje del amor sea recibir regalos, pues para esto yo creo que puede ser muy desconcertante, porque parece que dentro del enamoramiento, dentro de esos 2 años que estuvimos enamorados, además llenabas mi tanque específico, que es el de los regalos, pues qué maravilla. Y si pasan los 2 años de enamoramiento y además pasa ese comportamiento que es muy natural, pues se vacía como de 2 maneras la relación. Él habla de que muchos de nuestros lenguajes del amor los vamos a tener muchos por carencias de cosas que no vivimos en la infancia, donde salimos de la infancia o de la adolescencia con nuestros tanques emocionales vacíos, y mucho de lo que vamos a hacer es buscar una pareja que llene estos tanques emocionales para nosotros. Ahora, por ejemplo, yo creo que de regalos, que no para mí tienen que ser específicamente cosas como un regalo, como un collar o un regalo así más superficial, sino que yo sí creo que yo crecí con mucha carencia en mi infancia, con mucha conversación alrededor de la limitación, y donde el regalo o lo material, que se puede ver como una demostración de amor, de cuidados, de seguridad para el otro, yo no la viví.
Y no casualmente me casé con tu papá, que es muy generoso. Y es generoso, claro que con sus regalos y todo, pero es generoso con su tiempo, es generoso con la seguridad que te da, es generoso con las experiencias que te quiere dar. Y yo todo eso lo veo como regalos. Regalos a hacerte una vida que él te quiere regalar. Sí. Y te escucha y ve que estás anhelando, cómo lo quieres vivir, y trata de bañarte de esto. Y a mí me viene muy lógico hoy en día, porque estoy relacionada con una persona como tu papá, porque viene a ser una compensación, que seguramente cuando yo me casé con él tenía ese tanque muy vacío. Sí. Y hoy en día ese tanque con él lo siento muy lleno emocionalmente, y siento que, es más, lo ha llenado tanto que ahora yo he aprendido a yo cómo llenarme solita eso a través de como también del ejemplo de él, y a no tener como que a fuerza ahora necesitarlo de que alguien en el exterior me enseñe cómo, porque como que yo ni sabía cómo dármelo, porque nadie me lo había dado, y ahora él no nada más me lo dio, me enseñó, y ahora yo misma puedo darme estabilidad económica, hacerme unos espacios lindos donde vivir, darme una no sé, estabilidad económica y emocional, pero sí creo que él no nada más me lo dio, me enseñó cómo hacerlo y me volvió también independiente. Entonces ahora puedo empatar con él y puedo yo también darle a él regalos y atención y todo esto, ¿no? Entonces creo que eso también es importante de los tanques emocionales, que no nada más te quedas dependiendo de la otra persona. Sí, como que te enseñó cómo hablar ese lenguaje. Ah, exacto, que yo no lo conocía porque no había crecido con él y no había tenido maestros así, pero también si por alguna razón Genaro no está en mi vida, él me ha enseñado lo suficiente como para que yo no me vea en una carencia si él ya no está. Sí, bueno, y con eso cerramos este episodio. Oigan, bueno, qué bueno que llegamos al final de este programa y ya saqué aquí uno de mis tanques del amor, y vayan analizando ustedes en dónde están frente a este tema, y si quieren más información también pueden meterse al trabajo del autor y ahí tiene unos cuestionarios para que vayan definiendo cuál es su tanque. Muy gracias por escuchar. Ya llegamos al fin de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Goodbye, darlings.